nadie esperaba. Millionaire ve a su mujer de limpieza de Filipina llorando. La verdad detrás es impactante. Robaste mi collar de diamantes. Admítelo. Margaret Whitmore gritó, señalando un dedo tembloroso a Rosa Delgado, quien permaneció inmóvil en el salón mansion de 12 millones en Beverly Hills. La acusación se hizo eco de las paredes del lujoso entorno, a las 11 a.m., un martes que cambiaría para siempre la vida de dos mujeres. Rosa, de 38 años, trabajó como ama de llaves durante 6 años en esa casa, siempre invisible, siempre silenciosa, siempre respetuosa. Pero en ese momento, bajo la furiosa mirada de su jefe y la obvia incomodidad de su esposo, William Whitmore, algo diferente brillaba en sus ojos oscuros. «Señora Whitmore», dijo Pink con una calma desconcertante, «no toqué tu collar». Su voz llevaba un suave acento filipino, pero había una firmeza allí que William nunca había notado en 6 años de vida doméstica. Margaret, de 52 años, heredera de un petróleo, conocida fortuna de aceite, conocida por su arrogancia social, no estaba acostumbrado a ser contradicha por ayuda. «No me mientas. El collar estaba en mi tocador anoche, y esta mañana se fue. Fuiste la única persona que despejó mi habitación». William observó la escena desde el sofá italiano del cuero. Su computadora portátil cerró en la mesa de café. El exitoso empresario de 48 años había construido un imperio tecnológico a través del trabajo duro, pero también se había casado con Margaret por los contactos sociales que proporcionó. Ahora, al ver a su esposa humillar públicamente el rosa, se sintió cada vez más incomodidad. «Voy a llamar a la policía en este momento», continuó Margaret, atrapando su iPhone con uñas perfectamente manicuradas. «Garantizaré que estés de vuelta a tus miserables Filipinas». Rosa no se movió, no bajó los ojos, no suplicó la misericordia como esperaba Margaret. En cambio, sucedió algo casi imperceptible. Una breve sonrisa cruzó sus labios, tan rápido que solo William logró capturar. «Haz lo que encuentres necesario, señora Whitmore», respondió Rosa, poniendo el delantal azul con la misma dignidad que una reina ajustaría su corona. Margaret se detuvo en el medio del dial, desconcertada por la reacción inesperada. En cada año de relación empleada del empleador, Rosa nunca había mostrado nada más allá de la presentación respetuosa. Ahora había algo en su postura que hizo sentir a Margaret pequeña. «¿Tienes alguna idea de quién soy?», explotó Margaret. «Mi padre construyó la mitad de los pozos de petróleo de Texas. Puedo destruir su vida con una llamada. Sé exactamente quién eres», dijo Rosa, y por un segundo, William podría haber escuchado algo casi divertido en su voz. En ese momento, Rosa le quitó lentamente el delantal y se dobló con cuidado, como una tela preciosa. Sus movimientos fueron precisos, calculados, como alguien que había ensayado esta escena con frecuencia. «¿A dónde crees que vas?», Margaret cuestionó, viendo a Rosa ir a la puerta. «Esperaré a la policía, señora Whitmore, y cuando lleguen». Rosa se detuvo en la puerta y se volvió. «Estoy seguro de que esta situación se resolverá de una manera que nunca olvidará». Había algo en la confianza absoluta de Rosa que hizo que el estómago de Margaret se diera la vuelta. ¿Cómo podría una simple dama de limpieza de Filipinos tener tal compostura frente a una acusación tan grave? William miró por la ventana y vio a Rosa sentarse con calma en el jardín, quitando un teléfono celular de su bolso, no en el simple dispositivo que Margaret imaginó que tenía, sino un teléfono inteligente moderno. Rosa comenzó a hacer una llamada, hablando en un tono bajo pero con una urgencia que contrasta por completo con su aparente tranquilidad anterior. «Margaret», dijo William suavemente, «¿estás seguro de que el collar fue robado? Tal vez pones un lugar diferente». «Por supuesto que estoy seguro», Margaret dijo, pero su voz había perdido parte de la convicción inicial. «¿Y desde cuándo defiendes a la criada contra tu propia esposa?». William no respondió. Estaba pensando en los pequeños detalles que había observado sobre Rosa a lo largo de los años, pero a lo que nunca había prestado atención real. La forma en que organizó documentos importantes en su oficina, con precisión casi administrativa, como ella siempre supo cuando algún dispositivo electrónico estaba en problemas, incluso antes de que él se diera cuenta, y especialmente, ya que nunca parecía intimidada por las personas importantes que asistieron a la casa, solo respetuosa. Afuera, Rosa todavía estaba hablando por teléfono, señalando con más entusiasmo de lo que William nunca la volvió. ¿Quién sería lo suficientemente importante como para recibir una conexión urgente de una mujer de limpieza acusada de robo? Mientras esperaban la llegada de la policía, una pregunta incómoda comenzó a graduarse en la mente de William.
Si los reales de Rosa tuvo que robar el collar, ¿por qué parecía más segura que la propia Margaret? ¿Y qué secreto podría estar manteniendo una mujer que pasó 6 años prácticamente invisible? Si esta historia de prejuicio y giros inesperados ha despertado su curiosidad, asegúrese de suscribirse al canal. Lo que sucedió cuando llegó la policía fue solo el comienzo de una revelación que transformaría para siempre la forma en que William, a través de su propia vida, y las personas que lo rodean. La sirena del auto de la policía se hizo eco del tranquilo vecindario de Beverly Hills. 15 minutos después, 2 oficiales salieron del auto de la patrulla. El detective Martínez, un latín de 45 años experimentado, y su compañero más joven, el oficial Thompson. Margaret los recibió en la puerta con su mejor sonrisa social y un tono de voz que dejó en claro su posición en la jerarquía local. Oficiales, gracias por venir tan rápido. Soy Margaret Whitmore. Mi esposo es William Whitmore de Whitmore Technologies. Tenemos una situación muy seria aquí. Hizo un gesto dramáticamente hacia el jardín, donde Rosa permaneció sentada en el teléfono. El detective Martínez vio la escena con los ojos entrenados. En 20 años de carrera, había aprendido a leer la dinámica de poder en Beverly Hills, donde los cargos contra los empleados nacionales eran más comunes de lo que le gustaría admitir. Mi collar Tiffany Diamond, valorado en $850,000, desapareció esta mañana, continuó Margaret. Su voz ganó un tono más nítido. Ella fue la única persona que entró en mi habitación en las últimas 24 horas. William observó desde lejos, notando cómo Rosa había terminado su conexión, y ahora caminó con calma hacia el grupo, como si hubiera llamado a la policía. ¿Delgado Rose?, preguntó el detective Martínez consultando un pequeño cuaderno. ¿Cuánto tiempo trabajas aquí? 6 años, detective, respondió Rosa, extendiendo su tarjeta de identidad sin ser solicitada. Su voz mantuvo la misma calma desconcertante que había intrigado a William antes. 6 años sin problemas, murmuró el detective Martínez, tomando notas. ¿Y hoy, señora Whitmore, notó la desaparición del collar cuando exactamente? Por la mañana, cuando fui a prepararme para el almuerzo de caridad. El collar siempre está en mi tocador, en el mismo lugar durante años. Oficial Thompson, visiblemente incómodo con la tensión en el aire, garganta. Señora Delgado, ¿le importaría si echamos un vistazo a sus cosas? Es solo un procedimiento estándar. Rosa sonrió, una sonrisa genuina que tomó a todos desprevenidos. Por supuesto, oficial, pero antes de eso, se quitó el teléfono de su bolsillo. Me gustaría que vieras algunas cosas. La confianza absoluta en su voz hizo que Margaret retrocediera instintivamente. Rosa mostró la pantalla del teléfono al detective Martínez. Esta es una foto que tomé anoche a las 23:47, cuando terminé de limpiar la habitación de la señora Whitmore. Como puede ver, el tocador estaba vacío. Siempre tomé fotos después de limpiar cada habitación. Es una protección que aprendí a usar a lo largo de los años. La sangre se agotó de la cara de Margaret. En 6 años nunca había prestado atención a los hábitos de trabajo de Rosa, suponiendo que una simple mujer de limpieza de Filipinos no tendría sofisticación para protegerse. Interesante, dijo el detective Martínez examinando la foto con la marca de tiempo. ¿Y esta mañana, a qué hora llegó a trabajar? A las 7 a.m., como siempre, y tomé otra foto a las 7:15 cuando comencé a limpiar la habitación. Rosa deslizó la pantalla, mostrando otra imagen. Como puede ver, el tocador todavía estaba vacío. William sintió que algo giraba sobre su estómago. 6 años viendo trabajar a Rosa, y nunca se había dado cuenta de este nivel de organización y precaución. Margaret, desesperada, intervino. Esto no demuestra que no podría haber quitado el collar antes de tomar la foto. Señora Whitmore, dijo el detective Martínez con paciencia profesional, ¿cuándo fue la última vez que usó este collar? La simple pregunta creó un silencio vergonzoso. Margaret abrió y cerró la boca varias veces antes de responder. Bueno, no recuerdo exactamente. Tal vez hace unas semanas. 3 meses, dijo Pink con calma. La última vez que la señora Whitmore usó el collar fue en la cena de gala de la Sociedad Americana del Cáncer en septiembre. Recuerdo por qué tuve que limpiar una mancha de vino tinto de su vestido al día siguiente. La precisión de la memoria de Rosa fue inquietante. William comenzó a darse cuenta de que todos estos años, mientras él y Margaret vivieron sus vidas suponiendo que Rosa era solo una presencia silenciosa, ella había estado observando, grabando, memorizando cada detalle. Rosa, dijo William, hablando directamente con ella por primera vez en años de una manera verdaderamente respetuosa, ¿por qué tomas fotos de tu trabajo?
Rosa se miró directamente a los ojos antes de responder. El señor Whitmore, en Filipinas, era un contador certificado. Para una de las firmas de auditoría más grandes de Manila. La documentación meticulosa no es solo mi trabajo. ¿Quién soy? El mundo parecía detenerse. Margaret se ahogó audible. William sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. ¿Contador?, repitió el detective Martínez, de repente mucho más interesado en la conversación. Bachillerato en contabilidad de la Universidad de Filipinas. Una especialización en auditoría forense, respondió Rosa con pride calm. Trabajé 8 años investigando el fraude corporativo antes de emigrar a los Estados Unidos. Margaret encontró su voz. Si eres un contador calificado, ¿por qué trabajas como una mujer de limpieza? Rosa terminó la oración con una sonrisa que no llegó a los ojos. Porque los diplomas filipinos no se reconocen automáticamente aquí, señora Whitmore, y porque mantener a mi familia era más importante que mi orgullo profesional. La revelación estaba reorganizando por completo la dinámica de la situación. El detective Martínez cerró su cuaderno, llegando a una conclusión. La señora Whitmore, basada en lo que vimos aquí, documentación fotográfica, línea de tiempo inconsistente y la ausencia de evidencia concreta, no tenemos base para una acusación formal. Esto es ridículo, explotó Margaret. Ella obviamente que, Rose interrumpió. Su voz permaneció tranquila pero ganando una calidad de acero templado. Obviamente sería lo suficientemente tonto como para robar algo tan rastreable como una Tiffany de 850,000. Obviamente no tendría la inteligencia para planificar un crimen perfecto si quisiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. William miró a su esposa, y por primera vez en años de matrimonio, vio a Margaret como realmente lo era, no solo privilegiado o mimado, sino fundamentalmente perjudicado de una manera que había elegido ignorar. El detective Martínez entregó una tarjeta a Rosa. La señora Delgado, si algo así sucede nuevamente, no dude en llamarnos directamente. Cuando la policía se fue, Margaret se volvió furiosamente a Rosa. No creas que eso haya terminado. Descubriré una manera de demostrar que tú, señora Whitmore, interrumpió Rose quitando lentamente sus llaves de la casa del llavero. Ya no trabajo aquí. El simple gesto hizo que Margaret se diera cuenta de que había perdido mucho más de lo que imaginaba. En 6 años, Rosa había sido la única sirvienta que nunca había robado, mentido, cotilleado o causado ningún problema. Y ahora, debido a su paranoia y prejuicio, Margaret había perdido a la única persona en su vida que realmente conocía cada detalle de cómo funcionaba su hogar. Rosa caminó hacia la puerta, pero se detuvo y giró una última vez. Señor Whitmore, hay una cosa que debe saber. Durante estos 6 años limpiando su hogar, organizando sus documentos, escuchando las conexiones de su negocio, bueno, digamos que un contador forense desarrolla ciertos hábitos de observación. Ella sonrió, una sonrisa que hizo que William se sintiera un escalofrío inexplicable en su columna vertebral. Si alguna vez se preguntó por qué su empresa ha tenido tantos problemas fiscales en los últimos 2 años, es posible que tenga un vistazo más cuidadoso a aquellos que tienen acceso a sus archivos financieros en casa. Y con eso, Rosa Delgado salió de la vida del Whitmore, dejando atrás un silencio cargado de implicaciones de que William no estaba listo para demandar. ¿Qué había observado exactamente Rosa durante todos estos años de invisibilidad forzada? ¿Y por qué, por primera vez desde que la conocía, sintió que la persona más inteligente de esa casa acababa de salir de la puerta principal? Han pasado 3 días desde que Rosa había dejado la mansión de Whitmore, pero su presencia fantasmal parecía perseguir cada rincón de la casa. Margaret había descubierto lo peor posible cuanto dependía de la eficiencia silenciosa de su ex empleado. Al sistema de aire acondicionado le había importado, el lavavajillas estaba haciendo ruidos extraños, y no tenía idea de dónde Rosa mantuvo el número de los técnicos. William, a su vez, no pudo sacar las últimas palabras de Rosa de sus problemas fiscales. Ese jueves por la noche, encerrada en su oficina en casa, decidió investigar lo que podría haber visto. Sus archivos financieros corporativos estaban en un gabinete de oficina específico, la misma oficina que Pink meticulosamente limpiaba todos los martes y viernes. William abrió el primer archivo y comenzó a revisar los documentos que había traído a casa en los últimos meses. Fue entonces cuando notó algo inquietante. Varias páginas tenían pequeñas marcas de lápiz en los bancos, círculos casi imperceptibles alrededor de números específicos, asteriscos discretos cerca de fechas. William nunca había tomado estas notas. «Margaret», gritó bajando las escaleras, «¿te mudaste en mis documentos de trabajo?»
Claro que no, respondió ella, sin levantar los ojos de la tableta donde escolaba e irritaba a través de las criadas en el Craigslist. ¿Por qué haría eso? William regresó a la oficina con su corazón acelerado. Si Margaret no hubiera hecho esas marcas, y ciertamente no las había hecho, solo quedaba una persona, Rosa. Pero ¿por qué una limpieza marcaría las discrepancias en los documentos de impuestos corporativos? Tomó el teléfono y llamó a Marcus Thompson, su contador, hace 15 años. Marcus, necesito que revises urgentemente algunos números de la compañía. Esta noche, si es posible. William, son casi 9 de noche. ¿Qué tipo de urgencia? El tipo que puede enviar a ambos a la cárcel si tengo razón sobre lo que sospecho, interrumpió William, su voz de voz que hizo que Marcus estuviera de acuerdo de inmediato. Mientras esperaba a Marcus, William continuó examinando los archivos. Las marcas de Rosas fueron sistemáticas, precisas, y todas señalaron el mismo estándar. Discrepancias entre los ingresos declarados y los ingresos reales, los gastos inflados, y aún más preocupantes, las transferencias no autorizadas a las cuentas que no reconoció. Marcus llegó en 40 minutos, llevando 2 computadoras portátiles y una expresión seria. «Muéstrame lo que tienes», dijo, ajustando sus lentes. William mostró los documentos marcados por Rosa. Marcus examinó cada uno en silencio durante más de 1 hora, haciendo cálculos complejos en una calculadora financiera. «William», dijo Marcus finalmente, su cara pálida como artículo, «tienes un problema mucho mayor de lo que piensas, basado en estas marcas, y quien las haya hecho es un genio de auditoría forense. Su empresa ha sido drenada sistemáticamente durante al menos 18 meses. ¿Drenado por quién? Alguien con acceso administrativo completo a sus sistemas. Alguien que conoce sus procedimientos internos mejor que usted. Y William», Marcus dudó, «las transferencias tendrán en cuenta en las Islas Caimán. Este no es un error contable, es una operación sofisticada de fondos». William sintió el mundo girando. «¿Cómo? Aproximadamente 2.3 millones en los últimos 18 meses. Si continúa a este ritmo, su empresa estará en bancarrota en menos de 1 año». En ese momento, sonó el teléfono de William, número desconocido. «Hola, señor Whitmore. Aquí está Delgado Rosa», la voz tranquila y profesional que había aprendido a respetar en los últimos días. «Me imagino que está revisando sus archivos financieros en este momento». William miró a Marcus, que se había congelado para escuchar el nombre. «Rose como tú, señor Whitmore. ¿Puedo encontrarlo mañana a las 10 de la mañana en Rodeo Drive Starbucks? Hay algunas cosas sobre su situación financiera que debemos discutir, y traer a su contador lo necesitará». «Espera, ¿cómo sabes que Marcus está aquí?» Rose se rió suavemente. «El señor Whitmore, en 6 años limpiando su casa, vi muchas cosas, incluyendo copias de transferencias bancarias no autorizadas que su esposa esconde en su armario dentro de una caja de zapatos Louboutin». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Margaret», William susurró, 10 de la mañana, señor Whitmore, y el señor Thompson traen los formularios de auditoría forense. Los necesitaremos». La llamada se cerró, dejando a William y Marcus mirando un shock absoluto. «Su esposa», dijo Marcus lentamente, «¿tiene acceso a sus sistemas comerciales?» «Ella tiene las contraseñas de todo», respondió William mecánicamente. «Siempre tuvo confianza matrimonial, ¿sabes?» Marcus comenzó a escribir furiosamente en su computadora portátil. «William, necesito que sientas lo que mostraré que será difícil de procesar». En la pantalla, Marcus abrió la historia completa de acceso al sistema financiero de la compañía. Nombre tras nombre apareció, pero se destacó un estándar: acceso regular, siempre por la noche, siempre en casa, siempre autorizado por el inicio de sesión de Margaret. «Ella me está robando», dijo William, más para sí misma que Marcus. «Mi propia esposa está robando mi compañía, y Rosa lo sabía», agregó Marcus. «La pregunta es cuánto tiempo sabía y por qué esperó tan lejos para contarlo». William pensó en la acusación del collar, la forma en que Rosa había mantenido la confianza tranquila y absoluta en su inocencia. Estaba esperando el momento adecuado. Margaret la acusó públicamente de robo cuando Rosa sabía exactamente quién era el verdadero ladrón de la casa. «Esto es», Marcus sacudió la cabeza con admiración, «esto es estratégico. Ella podría haberte dicho en cualquier momento en los últimos meses, pero esperó hasta que Margaret se expuso por completo». William miró las marcas de Rosa en los documentos. Meses de observación silenciosa, análisis meticuloso, evidencia recopilada con la paciencia de un auditor profesional.
Mientras pensaba que Rosa era solo una dama de limpieza invisible, estaba construyendo un caso que salvaría sus negocios y destruiría a su esposa. En el piso de C&Ma, Margaret todavía navegaba por las criadas, completamente ajeno al hecho de que su carrera como ladrón doméstico estaba a punto de llegar a un final espectacular. «Marcus», dijo William, una nueva determinación en su voz, «cancele todo mañana. Tenemos una reunión a las 10 a.m. con la mujer más inteligente que he conocido». ¿Y Margaret? William miró hacia las escaleras, donde su esposa probablemente continuó su búsqueda de una nueva víctima para reemplazar a Rosa. Margaret descubrirá mañana que subestimar a las personas fue el mayor error de su vida. Mientras Marcus organizó los documentos, William no pudo dejar de pensar en cómo Rosa había orquestado todo perfectamente. La falsa acusación de robo no solo había sido una injusticia, sino que había sido el catalizador que Rosa estaba esperando para exponer al verdadero criminal. Y mañana, a las 10 de la mañana, la dama invisible de limpieza de Filipinos se revelaría como la única persona capaz de salvar al imperio que la propia esposa de William estaba destruyendo sistemáticamente. Pero lo que William aún no sabía era que Rosa tenía mucho más en la manga que solo evidencia de fraude financiero. Lo que estaba a punto de revelar sobre Margaret no solo convertiría un caso de robo en una conspiración mucho mayor, sino que también mostraría que a veces la persona más peligrosa en nuestras vidas es la que duerme las siguientes noches. Rodeo Drive Starbucks a las 10 de la mañana estaba bulliciosa, pero Rosa había elegido una mesa en la esquina, de regreso a la pared, posición estratégica de aquellos que aprendieron a observar siempre todas las salidas. William llegó acompañado de Marcus, tanto visiblemente nervioso como con pastas voluminosas. «Gracias por venir», dijo Rosa, haciendo un gesto para sentir. Ya no se parecía a la limpieza sumisa que Lady William había conocido durante 6 años. Había una autoridad natural en su postura, como si finalmente estuviera usando ropa del tamaño correcto después de años usando fantasías. «Rosa», comenzó William, «necesito saber exactamente lo que descubriste sobre Margaret. El señor Whitmore, antes de hablar de su esposa, necesita entender una cosa». Rosa abrió una carpeta organizada meticulosamente. En 6 años trabajando en su casa, no era solo una mujer de limpieza, era un auditor forense desempleado que miraba un caso de fraude desarrollándose justo debajo de su nariz. Marcus se inclinó hacia adelante. «¿De qué tipo de fraude estamos hablando?» Rosa sonrió, no la sonrisa tímida de la criada, sino la sonrisa segura de un profesional que presenta conclusiones irrefutables. Lavado de dinero, abandono fiscal y apropiación indebida. Margaret no solo estaba robando de la compañía del señor Whitmore, estaba usando la compañía para lavar el dinero de una red mucho más grande. «Esto es imposible», William balbució. «Margaret ni siquiera entiende las finanzas corporativas». «Margaret se graduó de la economía de Stanford», Rose interrumpió con calma. «Información que encontré en sus documentos mientras organizaba la oficina. Ella nunca te dijo eso, ¿verdad?» El mundo de William se derrumbó. Margaret siempre se había presentado como una heredera mimada sin educación formal, interesada solo en compras y eventos sociales. Rosa continuó. «En los últimos 18 meses, su esposa desvió 2.3 millones de su compañía y usó sus cuentas corporativas para procesar 18.7 millones en transferencias sospechosas a cuentas en alta mar. Dinero que le pertenecía a usted o ella». «¿De quién fue el dinero?», Marcus preguntó. «Cartel mexicano, específicamente, la organización Hermanos Vega». Rosa puso fotografías de documentos sobre la mesa. A Margaret se le pagaba un 15% de comisión por cada transacción. William sintió náuseas. Su esposa no era solo un ladrón, era un criminal internacional que usaba su compañía como fachada por el lavado de dinero del tráfico de drogas. «¿Cómo descubriste eso?» «Paciencia, observación y 20 años de experiencia en auditoría forense», respondió Rosa. Todas las noches después de haber dormido, Margaret había bajado a la oficina. «Instalé cámaras de seguridad discretas durante 8 meses. Rosa mostró una tableta con docenas de videos de tiempo. «Aquí está Margaret a las 2:30 a.m. procesando transferencias. Y esta es mi favorita. Margaret en el teléfono con alguien llamado el jefe, discutiendo los tipos de cambio a productos especiales». William vio los videos en shock total. La mujer en la pantalla no era la esposa superficial que pensó conocer, sino una sofisticada operadora criminal. «¿Por qué no me dijiste eso antes?» «Porque necesitaba evidencia irrefutable».
y porque necesitaba estar seguro de que el señor no estaba involucrado. Rosa tomó otro documento. Esta mañana, a las 8:30, entregué todas estas pruebas al FBI. La operación para arrestar a Margaret comenzará en 2 horas. ¿2 horas? William miró el reloj, pánico evidente en sus ojos. Señor Whitmore, su esposa será arrestado hoy, y por eso preparé esto. Ella entregó un sobre sellado, mi testimonio completo como testigo, confirmando que fuiste víctima, no cómplice. En ese momento sonó el teléfono de William. Margaret. Respuesta, dijo Rosa. Ponte las vivae. William, ¿dónde estás? La voz de Margaret sonaba tensa. Necesitas ir a casa ahora. Algunos hombres han estado aquí buscándote. Margaret, dijo William, su voz ganando firmeza. Lo sé todo. Sé de Stanford. Sé de los 18.7 millones. Sé sobre el jefe y hermanos Vega. Silencio en el otro extremo de la línea. Rosa tomó el teléfono. Hola Margaret, aquí está Delgado Rosa, tus antiguas pasicinas. La mujer que acusó falsamente de robar tu collar, ya que sabías que eras el verdadero ladrón. Tú, ¿cómo me enteré? Soy auditor forense, Margaret. Durante 6 años, cometiste crímenes justo enfrente de mí, suponiendo que fuera demasiado estúpido para entender. Rosa, por favor, si entrega esta información, la gente muy peligrosa, demasiado tarde. El FBI ya tiene todo. El sonido de las sirenas distantes comenzó a resonar a través de la línea. La falsa acusación de robo fue el mayor error de tu vida, Margaret, dijo Rosa, su voz cargada de satisfacción, porque me dio la motivación final que necesitabas para destruir por completo el imperio criminal que construyó a expensas de tu propio esposo. La llamada fue cerrada. William miró a Rosa con admiración. ¿Orquestaste todo esto? Pink asintió. La venganza sirvió con inteligencia, señor Whitmore, no enojado. Cuando las sirenas se acercaron a Beverly Hills, William se dio cuenta de que había subestimado por completo a la mujer más inteligente que había conocido. Margaret estaba a punto de descubrir que humillar públicamente a un auditor forense filipino había sido el último y más costoso error de su vida criminal. 6 meses después, Rosa Delgado estaba sentada en su nueva mesa ejecutiva en el 22º piso de un rascacielos en el centro de Los Ángeles. Su firma de consultoría de auditoría forense había crecido exponencialmente desde que el caso de Whitmore se convirtió en un titular nacional. La señora de limpieza que derrocó un cartel se había convertido en un símbolo de resistencia e inteligencia subestimada. El muro detrás de su mesa mostró con orgullo su diploma filipino junto con su recién casada licencia estadounidense, ambas enmarcadas en caoba legítima. Su equipo de 15 auditores especializados investigó fraude corporativo en todo el país, con una lista de espera de 6 meses para sus servicios. William se estrelló ligeramente en la puerta de la oficina, llevando 2 cafés. Después del divorcio y la recuperación de su compañía, se había convertido en el primer cliente y ángel inversor de Rosa. Más que eso, se había convertido en un amigo genuino, tal vez la primera relación real y honesta de su vida adulta. La noticia sobre Margaret llegó hoy, dijo, entregando el café y sentado en el sillón frente a la mesa rosa. 25 años en encarcelamiento federal. No hay posibilidad de libertad condicional. Rosa saludó sin mostrar satisfacción o tristeza. ¿Y el hermanos Vega? Operación completamente desmantelada. 47 arrestos en 3 países. El FBI dijo que era la mayor estafa contra el lavado de dinero de dibujos animados en la última década. Estuvieron en silencio por unos momentos, ambos demandando como una simple acusación de robo se había convertido en la caída de una de las operaciones criminales más grandes en la costa oeste. Rosa, dijo William, ¿puedo preguntarte algo que me ha intrigado durante meses? Por supuesto. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Podrías haberme contado sobre Margaret hace 1 año, 2 años. ¿Por qué perduraste tanto tiempo como una mujer de limpieza? Rosa sonrió. Porque necesitaba estar absolutamente seguro. En la auditoría forense no puedes acusar a nadie de nada hasta que tuviera evidencia irrefutable. Un movimiento prematuro podría haber arruinado todo. ¿Y fue la acusación del collar tu momento? Era mi catalizador. Margaret me dio exactamente la motivación emocional que necesitaba para dejar de ser un observador pasivo y convertirme en un agente de justicia activo. William sacudió la cabeza con admiración. Orquestaste una de las venganzas más inteligentes que he visto. No fue venganza, corrigió Rosa amablemente. Era justicia. La diferencia es que la venganza busca dolor, justicia que busca corrección. Quería que Margaret pagara por sus crímenes,
No quería que sufriera por humillarme. En ese momento, la asistente de Rosa, Jennifer, una joven latina que había contratado directamente de una escuela comunitaria, ingresó a un montón de documentos. Rosa, 3 casos nuevos llegaron hoy. Una enfermera filipina en Seattle está siendo acusada falsamente de negligencia médica. Un contador mexicano en Dallas descubrió fraude en la compañía donde trabaja, y un maestro en Miami está siendo discriminado por la junta escolar. Rosa sonrió cuando escuchó los casos. Programe conferencias de video con las 3 para mañana. Y Jennifer, asegúrese de que sepan que nuestra primera cita siempre es gratuita. Cuando Jennifer se fue, William miró a Rosa con renovada curiosidad. Estás creando una red de justicia para inmigrantes subestimados, ¿no? Estoy creando oportunidades, respondió Rosa. Durante 20 años trabajé en trabajos por debajo de mi calificación porque la gente juzgó mi capacidad para mi origen. Ahora, uso mi posición para asegurar que otras personas como yo tengan la oportunidad de mostrar lo que son capaces. William se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Rosa, me enseñaste que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que construyes para los demás. Y me enseñaste que no todos los privilegiados tienen prejuicios, respondió Rosa. Algunos solo necesitan tener los ojos abiertos. Después de que William se fue, Rosa caminó hacia la ventana que se dirigió a la ciudad. Abajo, millones de personas vivieron sus vidas, muchas de ellas invisibles, subestimadas, juzgadas por la apariencia en lugar de potencial. ¿Cuántas Margaret existían, abusando del poder mientras la gente extraordinaria limpiaba sus hogares, sirvió sus cafés o organizó sus archivos? Tu teléfono sonó, un mensaje de texto de un número desconocido. Rosa, vi su historia en CNN. Soy jardinero durante 15 años en la casa de un juez corrupto. Tengo pruebas que pueden interesarme. ¿Puede ayudarme? Rosa sonrió y volvió a escribir. Primera consulta mañana a las 9 a.m. Ella había aprendido la lección más valiosa de su vida. La mejor venganza es no destruir a quienes te dañan, sino construir algo tan grande que hace que la injusticia sufriera irrelevante. Margaret había tratado de humillarla llamándola solo una mujer de limpieza. Ahora Rosa era la CEO de una compañía que ganó millones ayudando a personas como ella a encontrar justicia. Y en algún lugar de una prisión federal, Margaret finalmente había descubierto que subestimar a las personas basadas en el prejuicio no solo era moralmente incorrecto, sino estratégicamente suicida. La mujer que había despreciado durante 6 años había revelado no solo más inteligente, sino infinitamente más poderosa de lo que cualquier Margaret privilegiada había conocido. La historia de Rosa ha demostrado una verdad universal. Cuando juzgas el valor de una persona por apariencia, posición social u origen, no estás revelando nada sobre ellos, estás revelando todo sobre ti. Y a veces, esta revelación cuesta mucho más caro de lo que puede pagar. Si esta historia de superación y justicia ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más narraciones que muestren cómo la inteligencia y la dignidad siempre triunfan sobre los prejuicios y la arrogancia. Porque todos merecen ser vistos por lo que realmente son, no por lo que parecen ser.